volver a repetir. En edificios en altura, lo que ocurre es que el consumo de agua depende del uso del edificio. Eso van a encontrar en la norma paraguaya número 68, que es esta que yo les estoy mostrando, ¿cierto? Y ustedes si abren en la tabla número 2, van a encontrar en la tabla número 1, van a encontrar consumos de edificios. Tienen que tener esta norma todos, del INDN. Ahí van a encontrar que el consumo del edificio depende del uso del edificio. Entonces, por ejemplo, dice, alojamiento provisorio se trata de hoteles, se trata de casas de hospedaje, etc. Hoteles sin cocina y sin lavandería, por ejemplo, dice 150 litros por huésped. Alojamiento provisorio se refiere a estos hoteles que están por la ruta. Eso tienen 80 litros por persona. Vamos a tomar departamentos. Un edificio de departamento que puede estar combinado, por ejemplo, con oficinas, entonces tienen que tomar, para los departamentos tienen que tomar 200 litros por persona por día, ¿verdad? Y para las oficinas, que vendría a ser generalmente en edificios públicos se toma o comerciales se toma 50 litros por día. Entonces hay que ver cuántas oficinas hay, cuántos departamentos hay, y ahí uno saca el consumo que va a tener en forma aproximada por día. Por ejemplo, en departamentos, vamos a tomar departamentos. El consumo es 200 litros habitante por día. O sea que si yo tengo un departamento en donde dice 200 litros por habitante día, nosotros tenemos que tomar la cantidad de departamentos que hay. Vamos a suponer que en un edificio sea de 5 pisos de departamento, con 2 departamentos por piso. Entonces serían 10 departamentos. Multiplicado por 200, esto sería, ¿cuánto? 2.000 litros por día. Ese es el consumo diario. Pero, como hay que dejar para una reserva de consumo para un día más, el volumen de este volumen es el consumo de las personas por día. Después está la limpieza. La limpieza se calcula más o menos aproximadamente 4 litros por metro cuadrado. Si ustedes tienen, por ejemplo, 2.000 metros cuadrados, esto significa, 1.000 metros cuadrados, esto significa 4.000 litros más por día. Si son 10 departamentos en donde se consume 200 litros, son 2.000 litros en total.
Pero yo no sé todavía las personas que habitan ahí. Vamos a suponer que sean departamentos para 3 personas. Entonces hay que multiplicar esto por 3, por 10 son 300 y multiplicado por 2000, ¿cuánto da? Son 10 departamentos, 3 departamentos por 200 litros por persona, por 10, ¿cuánto es? 10 por 3 son 30, sí. Por 200 son 6.000 litros. 6.000. Entonces, en vez de 2.000, acá queda 6.000 litros por día. Más los 4.000 de limpieza, sería en total un consumo diario de 10.000 litros. Ese consumo diario de 10.000 litros, una parte va al tanque superior, porque el edificio tiene que tener tanque superior, y otra parte va al tanque inferior, al reservorio inferior. El tanque de arriba, que es el tanque superior, es para distribución de agua, de arriba para abajo, a los departamentos. Y el tanque de abajo, que generalmente se coloca en el subsuelo, en planta baja, enterrado, es para reserva de agua. Entonces, un tanque superior es tanque superior. ¿Para qué sirve? Distribución. Esto, distribución. Y el tanque inferior es tanque inferior que es tanque de reserva. Por eso a este tanque se le denomina reservorio inferior. Y al tanque de arriba se le denomina tanque superior. Así de fácil. Una vez que yo tengo determinado esto, yo voy a hallar el volumen del tanque superior. Entonces, tanque superior lleva el 40% del consumo diario, que serían entonces 0,40 por 10.000. 4.000. O sea, esto es 4.000 litros. En edificios en altura se tiene que colocar la reserva contra incendios. Si la reserva contra incendios se coloca en el tanque superior, quiere decir que la bomba va a estar por debajo del tanque superior. Esa reserva contra incendio mínima es de 30.000 litros. Pero hay casos, y está demostrado, y la municipalidad acepta, que si el edificio tiene hasta 5 niveles, es muy conveniente colocar la reserva para incendios abajo. Entonces, si yo voy a colocar la reserva contra incendio arriba, le sumo la reserva contra incendio, que es 30.000, y me queda el volumen de 34.000 litros. Si la reserva contra incendio voy a colocar abajo, voy a ver cuánto me va a salir el tanque, o sea, el reservorio inferior. Entonces, el tanque inferior o reservorio inferior es la misma cosa. Este tiene que contener el 60%
para completar el 100% del consumo diario, o sea, yo tengo que multiplicar por 10.000 y me sale 6.000 litros. Ahí ya tengo completo la reserva para un día. Pero se recomienda, y ahora más todavía que se siente la falta de agua, estamos sintiendo, entonces se recomienda incluir dentro del volumen del tanque inferior o del reservorio inferior un día más de consumo. O sea, tengo que sumarlo contra vez un día de consumo. O sea, 10.000 litros. Y ahí completo los 16.000 litros. Quiere decir que el tanque inferior, si yo no incluyo la reserva contra incendio, tiene que tener 16.000 litros. Si yo incluyo la reserva contra incendio, ¿cuánto tiene que tener? Si yo le sumo 30.000, son 46.000 litros. Entonces, en los dos casos, ya sea que yo adopte llevar la reserva contra incendio en el tanque superior o voy a llevar la reserva contra incendios en el tanque inferior, a cualquiera de ellos tengo que sumarle 30.000 litros, que es la reserva mínima contra incendios. ¿Qué diferencia hay? Que sale más barato hacer un tanque en el subsuelo, en planta baja, que hacerlo allá arriba. La diferencia existe que la bomba, ambos van a tener bomba contra incendios. ¿Cuál va a ser más potente? Eso van a estudiar y eso se estudia en la clase de PCI. Yo no les voy a mostrar acá. Entonces, la reserva contra incendios puede ir adosada o adicionada a estos 4.000 litros y van a asumir 34.000. O puede ir en el tanque inferior los 30.000 y eso va a sumar 46.000 litros. Esto es consumo de agua en edificios. Profe, Sí, ¿por qué era 30.000 la reserva contra incendios? porque esta es una buenísima pregunta y la aclaro. Resulta ser que la municipalidad establece reservas mínimas contra incendio conforme también del uso de cada edificio. Nosotros tenemos la cátedra de prevención y seguridad contra incendio, que es una cátedra, es una materia optativa, y ustedes pueden ahí definir, si es que quieren seguir eso, ahí nosotros explicamos el uso mínimo de agua o la reserva mínima de agua que tiene que tener cada edificio en altura. Es más, dependiendo si es hospital, si es un edificio de departamento, si es un edificio para oficinas, si es un edificio, tiene cada uso. Por eso les digo, yo hablé del uso del edificio. Inclusive en la NP 68, que es la tabla que yo les mostré, esto tienen que tener ustedes, esa tabla del INTN, ahí establece el uso, el consumo diario por persona. No confundir con incendios. Incendio es otra cosa. Incendio depende de la municipalidad. Esto depende del INTN. Son normativas que rigen hasta hoy. Pero eso que yo les mostré, llevar el 40% del consumo diario, dependiendo del uso del edificio, si va a ser oficina, departamento, hoteles, residencias, alojamiento provisorio o industrias, eso tiene un consumo mínimo por día para dimensionar los tanques. Pero en la cuestión de PCI, nosotros no queremos entrar en temas, entonces establecemos un consumo mínimo, que es lo que establece la municipalidad, en general de 30.000 litros. Pero no es exclusivo, esa es
un ejemplo nomás que yo le estoy dando. No es exclusivo porque depende del uso de cada edificio, la reserva que tiene que tener. ¿Por qué eso? Por el nivel de peligrosidad que existe. Por ejemplo, si yo tengo una industria en donde se utiliza mucha energía eléctrica y puede ocurrir un desastre, se puede incendiar la fábrica. Entonces, eso necesita evidentemente una fábrica textil, por ejemplo, en donde el polvo mismo de las telas, de los productos que se utilizan, se convierten en un foco, pero tremendo, de riesgo contra incendios. Entonces, ahí se necesita mucho más reserva contra incendios y otros elementos que forman parte del sistema de seguridad contra incendios. Pero como esa no es materia acá, nuestra materia es agua corriente, desagüe cloacales y pluviales, y la parte eléctrica. Entonces, por eso es que, insisto, consumo tiene que ver con consumo mínimo por día por persona. ¿Alguna otra pregunta? Dice, y si tu edificio tiene más de 5 pisos, la cantidad de litros de reserva va a ser mayor. Si el edificio tiene más de 5 pisos, dependiendo del número de pisos, el número de pisos y el uso del edificio, se tiene que establecer la cantidad de personas que va a habitar en ese edificio. Por ejemplo, aleatoriamente, por ejemplo, si yo tengo una oficina grande de 200 metros cuadrados y digo, bueno, acá van a entrar 50 personas. Entonces tengo que multiplicar 50 por el consumo mínimo, por el número de pisos. El número de personas por el número de pisos por el consumo mínimo per cápita. ¿Se entendió? Profe, este cálculo sería para abastecimiento indirecto, el mixto, ¿verdad? Porque si era el otro, iba a ser el doble del volumen del consumo diario, ¿no? No entiendo la pregunta. Estoy preguntando si este cálculo que se hizo es para el abastecimiento indirecto combinado. Porque si era para el que es indirecto, sería el volumen del tanque sería el doble del consumo diario nomás. No entiendo la pregunta. No, yo no dije directo ni indirecto. Yo hablé que todos los edificios tienen que tener un tanque superior y un tanque inferior. El tanque superior es tanque de distribución. El tanque inferior se le llama también reservorio inferior porque está ahí. Tiene que tener la reserva para un día de consumo, más el 60% del consumo diario. Se establece el consumo diario conforme el número de personas, el consumo diario por persona y el número de pisos. Ahí totaliza el consumo diario de agua, pero hay que sumar, a veces hay que sumar limpieza, hay que sumar regadío. Por ejemplo, si usted tiene un hospital y tiene 4 hectáreas y su edificio es de 1 hectárea en planta, usted tiene que tomar 3 hectáreas para regadío. Y el regadío consume aproximadamente 6 litros por metro cuadrado de pasto. Estamos hablando de pasto y planta. ¿Se entiende? A eso hay que sumar el consumo de regadío, ¿verdad? Que generalmente es de 6 litros por metro cuadrado de pasto o plantas. Cuando se trata de limpieza, estamos hablando de 4 litros por metro cuadrado de piso. ¿Está bien? Entendí, profe, gracias. No, a usted no hay problema. ¿Alguna otra consulta, por favor?
Profe, y ese consumo de 100 litros, 80 litros, ya entra todo limpieza y demás. No, no, no. Vuelvo a repetirle otra vez. Ese es consumo diario por persona. Ahí lo que entra es, por ejemplo, entra baños, entra lavado de ropas, entra lavado de cocina, entra la parte de cocina, pero no entra la limpieza de área, entra la limpieza del departamento, pero no entra la limpieza de área común. Acuérdense, ustedes tienen área común y pasillo. Entonces, hay que sacar la superficie de pasillo que se tenga, escalera, etcétera, y eso consume 4 litros por metro cuadrado, como máximo. Por eso es que ustedes tienen que adicionar, tienen que entender bien. Ese 200 litros por persona, 80 litros por persona entra, y vuelvo a repetir otra vez, entra consumo de baños, consumo de cocinas, consumo de lavandería y consumo de lavado de piso, pero dentro del departamento. Eso es 200 litros por persona por día. Lo que yo le estoy hablando es limpieza de áreas comunes, que consume más o menos 4 litros por metro cuadrado, consume la limpieza de áreas comunes. Y el regadío de áreas verdes se tienen que considerar con 6 litros por metro cuadrado de plantas o pastos. ¿Está correcto? Sí, perfecto. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, ¿cómo sería en el caso de un edificio que tenga 3 a 4 niveles con un sistema indirecto que no tenga tanque superior? Porque tenemos 3 tipos de abastecimiento según la clase pasada. Creo que iba por ese lado la pregunta de la compañera. Sí, correcto. Sistema directo, correcto. A veces, pero yo no recomiendo, porque por la experiencia que estamos teniendo ahora. En el año 69 vino una sequía muy grande y ocurrió cuando eso no habían tantos edificios todavía. Había edificios, pero no tal como hasta ahora. ¿Qué ocurría? Había gente que construía 3 niveles. A un departamento de 3 niveles. Antes se permitía, así no había problemas. Entonces, ¿qué la gente hacía? Ponía el tanque inferior abajo y de ahí bombeaba arriba. O al revés, ponía el tanque superior arriba y le llegaba el agua porque había presión de agua en las cañerías. A esta fecha, hay veces que no tiene agua en la canilla de los hogares. Entonces, no llega agua al tanque superior. Quiere decir que esos sistemas que le llamábamos nosotros sistemas directos ya no funcionan. ¿Por qué? Porque la presión de agua de ESAP para llegar a un segundo nivel, a veces ni en la canilla del segundo nivel no llega, menos en la ducha. Entonces, no es recomendable por un efecto retroactivo. O sea que ya en el año 69 tuvimos ese problema. Hoy día estamos sufriendo, hay barrios enteros que no tienen agua. Entonces conviene tener una reserva inferior y un reservorio de distribución. Conviene más un sistema indirecto que un sistema directo. Porque no es problema nuestro, es problema de SAP, que las presiones de agua ya no le dan cuerpo, sinceramente. Entonces, uno tiene que prever. Hay barrios, y les voy a contar, ¿verdad? Hay barrios de muy alto nivel en San Bernardino, ahora mismo, que no tienen agua en todo el día. Hay horas nomás que tienen agua, justamente por las imprevisiones que se hicieron. Entonces, no es recomendable. Estamos en la facultad, el día de mañana ustedes van a ser profesionales y van a tener que adoptar por un sistema indirecto. Es mucho más conveniente y más seguro. ¿Por qué? Porque si yo tengo reserva abajo, yo puedo tener, si no tengo electricidad, puedo tener un generador para la bomba.
Pero si no tengo agua, no tengo posibilidades. Y con los calores que hace ahora, de 43, 44 grados, entonces evidentemente se hace imposible la vida. Imagínense usted cuántas casas hoy día en San Bernardino están con problemas. Yo acabo de venir de allá. Y están con problemas porque no hay agua. Entonces tenemos que optar por un sistema indirecto. No hay vuelta que darle. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿No tienen otra pregunta? Parece que no, profe. Ojalá que haya sido todo claro, ¿verdad? Profe, ¿se podría sacar también una foto de la pizarra y subir a la plataforma, por favor? Sí, acá la Melissa va a sacar y va a subir a la plataforma sin ningún problema. Dale, profe, gracias. Pero antes que nada, quiero hacer una cosa, ¿verdad? Yo para la próxima clase quiero que tengan una tablita que es la tabla de... Espera un ratito y a traer. Vamos a dar dimensionamiento de cañerías. No, la próxima clase van a dar detalle de tanque. Entonces, pero de todos modos le voy a decir a Melissa que alce ya en la plataforma las tablas de dimensionamiento de cañerías, ¿no es cierto? Que les voy a mostrar. Son unas curvas. Acá. ¿Vieron esto? Esta tabla, vamos a alzar en la plataforma la tabla y la curva. ¿Estamos? Entonces, eso yo quiero que tengan a mano para dar un ejercicio y seguir esto, porque es muy fácil, no es difícil, para que tengan ustedes idea de cómo se dimensionan las cañerías en un edificio. Entonces, Meli va a sacar una foto y va a alzar la plataforma igual que lo que está en la pizarra. En la próxima clase van a dar detalle de tanques superior e inferior con el arquitecto Jara. La siguiente clase voy a dar yo nuevamente cómo dimensionar las cañerías de bajada de un tanque superior. La cañería de distribución, la que entra en los baños. Yo no me voy a ocupar más de la cañería que entra en los baños. ¿Por qué? Porque sin problema ustedes pueden llevar hasta la ducha, pueden llevar con cañería. Dentro de los baños generalmente se lleva hasta la ducha cañería de 3/4. El resto tiene cañería de media. Entonces eso yo no voy a pasar a dimensionar, porque ya se dio seguramente en instalaciones 2. Lo que nosotros vamos a pasar a dimensionar son los alimentadores, las bajadas. Eso es lo que a mí me interesa dimensionar para que no tengan problemas alguna vez que hagan un edificio, entonces no van a tener problemas de la parte de dimensionamiento de las bajadas. Las bajadas desde el tanque de distribución o desde el tanque superior, que es la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Dale, profe. Buenas, que pasen muy buen día y hasta la próxima clase.